Los delitos contra la administración pública se encuentran ubicados sistemáticamente en el título 11 del libro segundo del Código Penal, y el bien jurídico tutelado en estas figuras penales es el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado en todas sus ramas de los tres poderes. Los delitos de funcionarios públicos implican una lesión a la relación de fidelidad hacia el Estado o a la confianza pública en la integridad del funcionamiento del aparato estatal. Aquí vamos a encontrar un atentado a la regularidad del orden de la realización de la función pública y el menoscabo de los intereses estatales involucrados. Lo mismo sucede cuando el autor de un delito común ostenta la calidad de funcionario público. Esto quiere decir que vamos a encontrar en los delitos contra la administración pública tipos penales que van a atentar directamente a la administración pública desde dentro, porque son cometidos por funcionarios públicos, y también vamos a encontrar ataques externos, es decir, delitos que son cometidos por particulares y que afectan a la administración pública desde fuera. En otras palabras, se protege a la administración pública de ataques internos por los propios funcionarios públicos y de ataques externos por parte de particulares que van a poner de alguna manera en peligro o van a lesionar al bien jurídico administración pública, que debe entenderse como el normal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado, y esto comprende todas las ramas de los tres poderes del Estado. Es incorrecto asimilar la noción de delito contra la administración pública a el delito funcional, es decir, no todos los delitos contra la administración pública son delitos funcionales, no todos los delitos que vamos a estudiar en este título son delitos de funcionarios públicos. De hecho, los primeros delitos que se encuentran tipificados en este título son delitos comunes, los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, que es el primero de los capítulos de este título 11, en realidad son delitos que son cometidos por particulares que afectan a la administración pública desde fuera, es decir, representan un ataque externo. No todos los delitos contra la administración pública son delitos de funcionario público, por supuesto que existe una gran gama de delitos que solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos, como los delitos de cohecho, el delito de prevaricato. Existen distintos delitos que requieren esa condición especial en el autor. Se exige que revistan la calidad de funcionario público, pero no sucede eso en todos los delitos de este título 11. También existen tipos penales que pueden ser cometidos por cualquier persona. Entonces, la administración pública es una de las manifestaciones específicas del poder del Estado y no está limitada a la actividad del poder administrador. El poder administrador es el poder ejecutivo. Sin embargo, no se limita la protección penal a la actividad administrativa, sino que también se extiende hacia el poder judicial. Por ejemplo, también se encuentran tipificadas aquí figuras que afectan a la administración de justicia. Para el normal funcionamiento de la administración pública se va a requerir libertad de determinación y libertad de actuación de los funcionarios públicos para cumplir, por supuesto, con sus funciones. Ahora bien, ¿qué relaciones existen entre el derecho penal y el derecho administrativo? En principio, un orden de relaciones lo encontramos respecto de las leyes penales en blanco, que son leyes que en definitiva tipifican la conducta delictiva, pero que deben ser complementadas, requieren una complementación porque nos remiten hacia otro ordenamiento, y en algunas ocasiones ese ordenamiento al que nos remite el tipo penal está contenido en una disposición administrativa. Entonces, esa es una de las relaciones que vamos a encontrar entre el derecho penal y el derecho administrativo. Se pregunta la doctrina, además, en este orden de ideas, si existen diferencias sustanciales entre el delito y el ilícito administrativo, es decir, entre el delito y la contravención. ¿Qué relación existe? ¿Son verdaderamente cuestiones completamente distintas o comparten la misma naturaleza? Respecto de esta cuestión, respecto de la pregunta así, delito y contravención son asimilables de alguna manera, existen dos posiciones. La primera posición, que podríamos denominar cualitativa, dice que delito y contravención difieren ya en cuanto a su misma naturaleza.
no es lo mismo el delito que la contravención. Ya la misma naturaleza jurídica de ambos es completamente distinta. Ahora, a esa tesis cualitativa se opone la denominada tesis cuantitativa, que dice que en realidad el derecho contravencional no es más que un derecho penal minimizado, es decir, que en el derecho contravencional también vamos a encontrar una represión, también vamos a encontrar sanciones de naturaleza penal, pero las contravenciones, al presentar penas de mucho menor rango, de mucho menor entidad, porque estamos hablando ya de penas de multa o de arresto, en esos casos vamos a ver que la contravención para esta tesis cuantitativa en realidad nos va a decir que ilícito administrativo y delito son lo mismo, comparten la misma naturaleza jurídica y ambos son sustancialmente derecho penal, solamente que el derecho contravencional es una forma de derecho penal mínimo, una forma de derecho penal en la cual las sanciones son de mucha menor gravedad. Además encontramos el derecho asociacional, como se denomina al poder de policía ejercido por la delegación estatal, por ejemplo, normas de naturaleza disciplinaria, reguladoras de las diferentes profesiones, principalmente el accionar contrario a la ética profesional que tiene el Colegio de Abogados. También existe ese derecho de asociación, en donde el Colegio de Abogados, por ejemplo, puede imponer distintas sanciones, pero que son sanciones de naturaleza administrativa, son sanciones de naturaleza disciplinaria, como por ejemplo la suspensión de la matrícula. Esas son todas cuestiones que se rigen por el derecho asociacional. Ahora, cuando hablamos de delitos de funcionarios públicos, tenemos que poder identificar el concepto de funcionario público. El artículo 77 del Código Penal argentino nos dice que todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, es un funcionario público. Esencialmente, funcionario público es quien tiene otorgada la facultad de decidir, quien puede ejecutar las decisiones del Estado, puesto que el Estado como tal, como persona jurídica, opera a través de sus funcionarios. Ahora, vamos a comenzar con los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, que están tipificados a partir del artículo 237 al artículo 243 del Código Penal. El artículo 237 tipifica el delito de atentado a la autoridad en los siguientes términos. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Ese es el texto legal. Técnicamente el capítulo se denomina atentado y resistencia a la autoridad, aunque la realidad es que son tipos penales distintos. No hay una asimilación entre atentado y resistencia, sino que son dos tipos penales completamente distintos, cuya confluencia en un caso es extremadamente difícil porque tienen presupuestos distintos y presupuestos temporales también diferentes que vamos a aprender a determinar y vamos a aprender a distinguir hoy entre el delito de atentado y el delito de resistencia a la autoridad, que está tipificado además en otro artículo, en el artículo 239 del Código. El bien jurídico afectado en el delito de atentado a la autoridad es la actuación de los funcionarios y su actuar legítimo, la libertad de determinación de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Es lógico que para que un funcionario público pueda llevar a cabo, manifestar la voluntad estatal, tiene que tener la suficiente libertad de autodeterminación. Lo que se hace en el delito de atentado a la autoridad es coartar la libertad del funcionario, afectando así al normal desenvolvimiento o al normal funcionamiento de la administración pública. Lo que ocurre en el atentado a la autoridad es que el autor pretende imponer su voluntad, reemplazando así la voluntad del funcionario público. La estructura típica del delito de atentado a la autoridad es la siguiente. El autor emplea intimidación o fuerza, esos van a ser los medios comisivos, las acciones típicas en realidad, emplear intimidación, emplear fuerza, sobre
los siguientes sujetos pasivos, que pueden ser un funcionario público en los términos del artículo 77 del Código Penal, y una persona que le brinde asistencia al funcionario público siempre que se trate de que dicha asistencia lo sea en virtud de un deber legal o a requerimiento del funcionario público. Esas van a ser las dos hipótesis en las cuales nos vamos a encontrar con que un particular también puede ser sujeto pasivo del delito de atentado a la autoridad. La persona que le presta asistencia a requerimiento del funcionario o en virtud de un deber legal. Esas son las dos hipótesis en las cuales puede ser también sujeto pasivo de este delito un sujeto no funcionario público. Bien. Ahora, en el aspecto subjetivo de este delito vamos a encontrarnos con que es un delito doloso, por supuesto va a requerir el conocimiento, la representación de los elementos del tipo objetivo, pero además se va a exigir un elemento subjetivo adicional, un elemento subjetivo especial, consistente en que el autor va a obrar con el fin de exigirle la ejecución u omisión de un acto funcional. Eso es concretamente lo que persigue el autor en el delito de atentado a la autoridad. Es por eso que hoy decíamos que el autor en este delito lo que hace es reemplazar su voluntad. Él quiere imponer su voluntad, reemplazar la voluntad del funcionario público para llevar a cabo para que el funcionario público lleve a cabo un acto funcional. Eso es en lo que consiste concretamente el delito de atentado. El autor pretende reemplazar la voluntad del funcionario público, coartando su libertad, imponiendo su voluntad propia. Respecto de las acciones típicas en el tipo objetivo, cuando el código dice emplear fuerza, se está refiriendo al empleo de violencia, y por supuesto respecto del empleo de violencia, encontramos la equiparación del artículo 78 del Código Penal a los medios hipnóticos y narcóticos, y respecto de la intimidación es el efecto de la amenaza, y en este sentido la amenaza debe revestir las características del delito de amenazas del artículo 149 bis. Es decir, la amenaza consiste siempre en el anuncio de un mal futuro, de un mal grave, de un mal serio, posible, gobernable por el autor. Esas son las características que debe revestir la amenaza para ser típica en los términos del artículo 149 bis, y eso se traslada también a todos los artículos, a todos los tipos penales que contienen la amenaza como un medio comisivo. Ahora, respecto del funcionario público, que es el sujeto pasivo, ya vimos que la definición la encontramos en el artículo 77 del Código Penal, y cuando el código se refiere a la persona que le preste asistencia, un sector de la doctrina critica esta incorporación porque es imposible en la práctica, dicen los autores, porque la persona que le presta asistencia al funcionario no tiene la calidad o investidura de funcionario público. Si bien está colaborando con el funcionario público, le está prestando asistencia, no reviste la calidad de funcionario público. Entonces, si no reviste la calidad de funcionario público, mal se le podría exigir un acto propio de sus funciones. ¿Cómo le podemos exigir a un sujeto no funcionario que lleve a cabo un acto propio de sus funciones? Entonces, a partir de allí existe esta crítica doctrinaria, y algunos autores dicen que debería interpretarse esto como emplear fuerza o intimidación contra la persona que presta asistencia para que sea el funcionario público quien lleve a cabo el acto funcional, porque no se le puede exigir a un sujeto no funcionario público una medida o un acto propio de sus funciones, porque en realidad el sujeto que presta asistencia no ejerce funciones públicas, simplemente está coadyuvando a la función pública en un momento determinado. Por ejemplo, si un policía o un funcionario policial que sí es funcionario público solicita la asistencia de un particular para aprehender a un delincuente, por ejemplo, puede pedir ayuda a un particular que se encuentra allí para reducir a un delincuente, para esposarlo, por ejemplo. Bueno, en ese caso, la persona le está prestando asistencia a requerimiento del propio funcionario. Sin embargo, ese otro sujeto no reviste funciones públicas, más allá de que la ley lo pueda considerar funcionario público a ese efecto, pero no tiene capacidad de decisión porque no ostenta ni detenta la función pública. Entonces, a nivel subjetivo es un delito doloso que va a requerir además
esa ultrafinalidad, ese elemento subjetivo especial consistente en exigirle un acto funcional a ese funcionario público. Ahora, es importante que aprendamos a distinguir el delito de atentado a la autoridad con el delito de resistencia a la autoridad, porque además lo que suele suceder es que existe cierta confusión en cuanto a ambos conceptos, sobre todo porque ya la misma denominación del capítulo nos dice atentado y resistencia. Entonces tenemos que aprender a distinguir ambos conceptos. La distinción, la diferencia entre el delito de atentado y el delito de resistencia a la autoridad está dada por un factor temporal, es decir, la diferencia entre el atentado y la resistencia a la autoridad es una diferencia temporal. El atentado a la autoridad es anterior al comienzo de la ejecución de una orden. Es decir, el autor en el atentado a la autoridad ataca la libre determinación del funcionario en ejercicio de sus funciones tratando de imponerle una decisión futura. Es decir, el funcionario público todavía no ha dado comienzo de ejecución a ninguna orden. Ahora bien, en el delito de resistencia a la autoridad tipificado en el artículo 239, recién se va a configurar la resistencia cuando la oposición activa, cuando el autor se oponga activamente en la etapa ejecutiva de una orden, de una determinación que ya había sido tomada con antelación por el funcionario público. En el delito de resistencia, el funcionario público ya comenzó la ejecución de una orden determinada y por ello se denomina resistencia, porque el autor en ese delito se opone a una orden que ya ha pasado al estadio de ejecución. En el atentado todavía no existe ningún comienzo de ejecución de una orden, porque es el autor el que pretende imponer su voluntad por sobre la del funcionario público y por eso se está atentando en contra del funcionario público. Sin embargo, en la resistencia a la autoridad ya es presupuesto del delito que exista una orden en ejecución. Tiene que haberse dado comienzo de ejecución a una orden. En el atentado se impone la ejecución de un acto que todavía no fue decidido. En el atentado no hay ninguna decisión todavía de parte del funcionario público, no se comenzó a ejecutar ninguna orden, sin embargo, en la resistencia se obstaculiza la ejecución de un acto que ya está decidido, que ya fue decidido y que además fue puesto en marcha. En la resistencia, el funcionario público tomó una decisión en forma libre. En el delito de resistencia a la autoridad, el funcionario público toma la decisión en forma libre, comienza la ejecución de esa orden y el particular se opone activamente usando la fuerza o la intimidación para oponerse, para resistirse a esa orden que ya ha dado comienzo de ejecución, ya ha dado el comienzo de ejecución por parte del funcionario público. En el atentado todavía no existe ninguna orden en ejecución. Todas estas son cuestiones que se ventilaron en el plenario Palienco, que es el plenario donde se esbozaron estas líneas de distinción temporal. Ahora, respecto del tipo subjetivo, habíamos dicho que al ser un delito doloso, que exige un elemento adicional, el autor persigue una ultrafinalidad. Consistente en la exigencia, el autor acá exige a nivel subjetivo una ejecución o una omisión de un acto propio de las funciones del sujeto pasivo. Respecto a ese acto que se le impone al funcionario, debe tratarse de un acto funcional. Tiene que ser un acto propio de las funciones del funcionario público. De lo contrario, si se le impone al funcionario público un acto que no es de naturaleza funcional, que escapa a las funciones del funcionario público, en todo caso nos quedará subsidiariamente el delito de coacciones del artículo 149 bis del Código Penal en la segunda parte, porque allí vamos a encontrar la figura genérica. En el delito de coacciones se utiliza la amenaza para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad, pero es una figura más genérica. En el caso del artículo 237, la figura penal es mucho más específica, porque claramente acá se especifica que lo que se exige del funcionario es, como dijimos, un acto funcional. La doctrina discute si ese acto
que se le exige al funcionario puede tratarse de un acto ilícito. Soler, por ejemplo, no alude a un hecho necesariamente lícito. Para Soler basta con que sea un acto funcional, podría ser un acto ilícito. Otros autores entienden que un acto ilícito no puede ser un acto propio de las funciones, es decir, un funcionario público no puede llevar a cabo un acto ilícito. Por eso existen otros autores como Fontán Balestra que entienden que el acto que se le exige al funcionario debe ser un acto lícito, porque solamente los actos lícitos están dentro de la competencia del funcionario. Ahora bien, en realidad esto podría admitir una interpretación un poco más amplia, porque bastaría con que los actos estén abarcados por la competencia funcional de la víctima, es decir, del funcionario público. Bastaría con que el acto que se le exige al funcionario sea un acto funcional. Mientras la acción puede ser abusiva, es decir, se le puede exigir a un funcionario público que practique un allanamiento abusivamente, es decir, que practique un allanamiento sin las formalidades exigidas por la ley. Un allanamiento es un acto funcional, pero solamente en la medida en que requieran o que se presenten los requisitos legales para la procedencia del allanamiento. Entonces, la doctrina entiende que puede tratarse de un acto ilícito, pero debe tratarse de un acto funcional. Usemos el caso del allanamiento para comprender la diferencia entre un acto funcional y un acto abusivo, un acto ilícito. El allanamiento está dentro de las funciones del funcionario público, sin embargo, se requiere una orden judicial previa y determinados motivos fundados. Ahora bien, si es que el funcionario público se le puede exigir que practique un allanamiento ilícitamente. Entonces, la doctrina entiende que basta con que sea un acto funcional, aunque se trate de un acto ilícito. Ahora, respecto del sujeto que presta asistencia al funcionario, ya vimos que no se le puede imponer la realización de un acto propio de sus funciones a quien no es funcionario. Respecto de este delito, por supuesto que debemos recordar que operan siempre las causas de justificación de la parte general. No siempre que se lleve a cabo la conducta típica de atentado a la autoridad, esa conducta va a ser punible porque podría presentarse alguna causa de justificación, como por ejemplo el particular que usa la fuerza o la intimidación para que un policía intervenga en la aprehensión de un delincuente. Un particular amenaza o golpea a un policía para que el policía aprehenda a un ladrón que acababa de sustraer un celular. El policía vio cómo tuvo lugar un robo y no hizo nada por aprehender al ladrón, y un particular lo obliga valiéndose de la fuerza o la intimidación. En ese caso la conducta va a ser típica porque a nivel objetivo se está empleando la fuerza o la intimidación contra un funcionario público. A nivel subjetivo el autor obra con dolo y además lo hace para exigirle un acto funcional, que en este caso sería la aprehensión de un delincuente. Sin embargo, a nivel de antijuridicidad, esa conducta va a estar justificada por el ejercicio legítimo de un derecho o la existencia de un estado de necesidad justificante, depende de cómo se hayan dado los elementos del caso. Ahora bien, pueden presentarse casos más o menos complejos de distinción entre el atentado y la resistencia a la autoridad. Vimos que la distinción es una distinción temporal. ¿Cuándo hay atentado? Cuando todavía no se comenzó la ejecución de una orden. ¿Cuándo hay resistencia? Cuando ya existe una orden que ha sido comenzada a ejecutar. Por ejemplo, si un policía o un grupo de policías está llegando al lugar donde debe practicarse un allanamiento y antes de llegar a la casa en cuestión, antes de llegar al local que debe ser allanado, un grupo de personas los agrede arrojándole piedras para que los policías se retiren del lugar. En ese caso, vamos a estar ante el delito de atentado a la autoridad porque todavía no hay comienzo de ejecución del allanamiento, todavía no se comenzó a allanar el local, sino que los policías estaban llegando recién al lugar donde se encontraba la casa o la habitación que debía ser allanada. En ese supuesto nos encontramos con un atentado. Todavía no hay comienzo de ejecución del allanamiento.
En la resistencia, para la resistencia se requeriría que ya haya existido comienzo de ejecución del allanamiento, los policías tendrían que haber comenzado a allanar el local y a partir de allí debe existir el empleo de fuerza o intimidación, ya que los medios comisivos entre el atentado y la resistencia son los mismos, la fuerza y la intimidación. Esa es la diferencia temporal. Ahora bien, podría suceder, por ejemplo, que la orden del funcionario ya haya sido acatada por el destinatario. Por ejemplo, se solicita a una persona que se detenga y esa persona efectivamente se detuvo y es aprehendida por un funcionario policial. El funcionario le solicita a una persona, le da la orden de que se detenga porque presuntamente ha cometido un delito y se le extiende una orden de detención. Esa persona acata la orden, se detiene, no ofrece ninguna clase de resistencia y otra persona, vamos a suponer un amigo del sujeto que ha sido detenido, un amigo del sujeto que ha sido aprehendido, comienza a arrojarle piedras a el policía o los policías para que esa persona sea liberada, para exigirle que liberen a esa persona. Bueno, en ese caso, aplicamos el delito de atentado o el delito de resistencia a la autoridad, porque acá vimos que existió una orden concretamente y nos surge la duda de si tenemos que aplicar el atentado o la resistencia. Bueno, en este caso, la intervención del tercero, que arroja piedras a los policías, constituye un atentado a la autoridad. ¿Por qué motivo? Porque la orden ya fue acatada. Ya no se puede hablar de resistencia porque el ciclo de la orden está agotado. La orden fue pronunciada, la orden fue efectivamente dada y finaliza la orden cuando la misma es acatada. Una vez que se acató la orden, ya ha expirado el ciclo de vida de la orden. Entonces, la conducta del tercero que interviene en este caso solamente puede ser considerada como un atentado, donde se está empleando fuerza o intimidación contra un funcionario público para exigirle la ejecución o la omisión de un acto funcional. En este caso, la liberación del sujeto es lo que se le está exigiendo, pero ya no se puede aplicar resistencia porque esa orden ya ha sido acatada. Al haberse acatado la orden, ha finalizado el ciclo de vida de esa orden y ya no hay lugar para la resistencia, aunque sí, por supuesto, para el atentado, porque ya no tenemos ninguna orden concretamente. Vamos a encontrar en el artículo 238 las agravantes del delito de atentado a la autoridad. Es importante la distinción entre atentado y resistencia a la autoridad, por supuesto porque son figuras completamente distintas, no pueden casi coexistir en el mismo contexto temporal, tendría que haber una sucesión de hechos muy particular para que atentado y resistencia a la autoridad puedan darse en el mismo contexto. No es imposible, pero es difícil. Ahora, también hay que señalar que las agravantes del artículo 238 solamente están previstas para el delito de atentado a la autoridad y no para la resistencia. Por eso es importante su distinción y su delimitación, porque si existieran las agravantes del artículo 238, solamente son aplicables al delito de atentado, no al de resistencia a la autoridad, que no ha receptado esas mismas agravantes. A pesar de que la escala penal del atentado y la resistencia sea casi la misma, el atentado tiene pena de prisión de 1 mes a 1 año y la resistencia tiene pena de 15 días a 1 año. La figura básica es casi la misma, tiene casi la misma pena. Sin embargo, no son las mismas agravantes. Las agravantes del atentado del artículo 238 no son aplicables al delito de resistencia. Veamos cada una de las agravantes en particular del artículo 238 que nos dice: la prisión será de 6 meses a 2 años, inciso 1, si el hecho se cometiere a mano armada. Es decir, esta expresión a mano armada, que tal vez suene más bien metafórica, se está refiriendo al uso de armas con el empleo de violencia, cuando se hace uso de violencia o la amenaza. Si se utiliza además un arma, eso crea un riesgo mayor para el funcionario público y también tiene mayor eficacia intimidante el uso del arma. La intimidación aumenta en gran medida en estos casos, entonces
el fundamento del agravante del uso de armas es el mismo fundamento que ya hemos desarrollado en otros delitos como el delito de robo con armas, donde el fundamento del agravante está dado por el mayor poder ofensivo del autor y las menores posibilidades de defensa de la víctima, así como también la mayor intimidación sufrida por la víctima, en este caso el funcionario público o el particular que le brinde asistencia. En el inciso segundo, vamos a encontrar la agravante por la pluralidad de personas. Dice el inciso 2, si el hecho se cometiere por una reunión de más de 3 personas. Aquí la agravante se va a volver a fundamentar, al igual que en el inciso primero, en el mayor peligro, en el mayor poder intimidante de quien obra acompañado por un número importante de personas, y aquí el número mínimo de personas es 4. Aquí, para que exista el agravante, mínimamente deben existir 4 personas como autores, porque nos dice la reunión debe ser de más de 3 personas. Entonces, el mínimo de personas para la reunión que agrava el delito de atentado a la autoridad es de 4 personas. Ahora bien, el concepto de reunión no implica necesariamente premeditación. Puede tratarse de una agrupación que sea ocasional o accidental, no se requiere un plan previo, no se exige que haya existido una gran premeditación. Tampoco se exige que sea una banda, ninguna asociación ilícita, alcanzaría con que sea una reunión más bien esporádica, en la medida en que todos, por supuesto, todos los autores, las 4 personas, ejerzan fuerza o intimidación sobre los funcionarios públicos, y además los 4 deben tener presente el elemento subjetivo, los 4 deben exigirle de esa manera al funcionario público la ejecución o la omisión de un acto propio de sus funciones. No es necesario entonces que todos los integrantes obren en forma premeditada. Tampoco es necesario que todos los integrantes exijan lo mismo del funcionario. A lo mejor son 4 personas y entre esas 4 personas hay 2 que le van a exigir una medida y otras 2 que le van a exigir otra, le van a exigir otro acto funcional. Bueno, eso no es relevante, alcanzaría con que los 4 tengan en mente la ultrafinalidad consistente en que deben obrar violentamente para exigirle la ejecución o la omisión de un acto funcional. Pero no es necesario que los 4 exijan el mismo acto funcional. Eso debe tenerse claro. Además, es importante tener en cuenta el fundamento del agravante. Si no está presente el fundamento del agravante, no debe aplicarse. Por ejemplo, ¿qué sucedería si son 5 personas las que agreden a 20 funcionarios? En ese caso, pareciera que no existe una indefensión de parte de los funcionarios públicos, que son muy superiores en número. Entonces, allí pareciera ser que no es necesario aplicar la agravante porque no aparece el fundamento, salvo que estas 5 personas cuenten además con armas de gran poder ofensivo, pero a partir de allí ya tendríamos que entrar a jugar con la agravante del inciso primero. Si son solamente 5 personas que agreden a 20 funcionarios, pero esas personas no cuentan con medios para incrementar de una forma importante o desproporcionada el poder ofensivo, no debería aplicarse el agravante. También se discute si entre esas 4 personas existe un inimputable. Bueno, lo relevante siempre, al igual que en otros tipos delictivos como la asociación ilícita o el homicidio agravado por la pluralidad de intervinientes, siempre hay que tener en cuenta que deben aumentar el peligro. Lo importante es que los miembros de esa reunión aumenten el peligro, más allá de si son imputables o no. Claro que si hay un niño de 4 años entre ellos, no lo vamos a contar, porque no incrementa seriamente el poder ofensivo. También encontramos en el libro de Dona un ejemplo en el cual 2 madres están con sus lactantes, exigiendo, usando la amenaza o la violencia contra el funcionario público, y ahí contamos el número mínimo de 4, son 2 madres que tienen a sus lactantes, lo están amamantando. Bueno, es claro que allí no vamos a contar a los lactantes como una persona a los fines de completar la reunión. Claro que no, porque ellos no aumentan el poder ofensivo.
Y debe recordarse que todas las personas deben ejercer fuerza o intimidación. Esta agravante no rige para una persona que solamente se encuentra allí, que solamente esté presente, salvo que esa presencia se lleve a cabo con una cierta postura intimidante, o que la presencia de estas personas denote de alguna manera una amenaza para el funcionario. En esos casos sí, pero solamente por estar presentes no los vamos a contar a los sujetos. Deben de alguna manera ejercer fuerza o intimidación. El inciso tercero tipifica la agravante por la calidad del autor. Nos dice que si el culpable fuere funcionario público, acá vamos a encontrarnos con que la agravante se fundamenta en una doble lesión a la administración pública, una lesión externa por una parte y una lesión que es interna a la vez. Externa porque se atenta contra la libertad de decisión de un funcionario público, e interna porque es el propio funcionario público el que lo está haciendo. Entonces hay una doble lesión de la administración pública por el quebrantamiento del autor del deber funcional. Él está quebrantando la confianza estatal, utilizando su investidura para cometer un delito, y eso por supuesto es más disvalioso. Y el último párrafo dice: en el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Este último párrafo está en vinculación con el inciso tercero. La última de las agravantes del artículo 238 la encontramos en el inciso cuarto, que dice: si el delincuente pusiere manos en la autoridad. Esa es la agravante cuando el autor pusiere manos en la autoridad. Bueno, la formulación de esta agravante es bastante criticable porque se la hace en forma metafórica. En ninguno de los tipos penales que habíamos estudiado hasta acá, el legislador había utilizado una metáfora de esta naturaleza. Poner manos sobre. ¿Qué significa poner manos sobre? También podría consistir en usar los pies para patear al funcionario. Digamos que el hecho de poner manos está definido por la doctrina como actuar con fuerza sobre el cuerpo del funcionario, con donde existe un contacto corporal directo, pero no implica necesariamente que sea una mano. Claro, poner manos es actuar con fuerza sobre el cuerpo. También puede, como vimos, consistir en usar los pies, pateando. También puede consistir en sujetar al funcionario de la cintura, darle un empujón. Ahora bien, la dificultad que vamos a encontrar, o la problemática más grande que vamos a encontrar respecto del inciso cuarto, es la delimitación de esta agravante de la figura básica, la delimitación respecto de la figura básica. ¿Por qué? Porque el tipo básico incluye entre sus acciones típicas el empleo de fuerza o violencia. Entonces, ¿en qué momento aparece la figura básica y en qué momento estamos ante la agravada? ¿Cuándo aplicamos la figura básica de atentado a la autoridad y cuándo es aplicable la agravante por haber puesto manos sobre la autoridad? Si el autor empuja al funcionario, digamos que a nivel objetivo ha empleado violencia contra el funcionario. Además tiene que darse, por supuesto, el aspecto subjetivo con todos los elementos que ya vimos hasta acá. Y el haber empujado al funcionario, por supuesto que eso es poner manos. De hecho, literalmente es poner manos sobre la autoridad, porque se lo está empujando, haciendo uso de las manos. Ahora bien, ¿qué queda para la figura básica? Algunos autores dicen que se va a dar la figura básica cuando no exista un contacto corporal directo entre el autor y el funcionario público. Por ejemplo, si el autor utilizó un ladrillo, le arrojó un ladrillo al funcionario público, en ese caso no estaría poniendo las manos sobre el funcionario público, porque hay una distancia entre ellos, no hay un contacto corporal directo. El problema es que si nosotros aceptamos, como lo acepta la mayoría de la doctrina, al ladrillo como un arma impropia, entonces también va a estar agravada esta conducta. Digamos que también haberle arrojado el ladrillo al funcionario público, bueno, eso también va a estar agravado, solo que va a ser la agravante del inciso 1 del artículo 238. Se vuelve
a lo mismo, cuándo se da la figura básica, cuándo se da la agravada. Si yo utilizo un revólver para amenazar al funcionario público, no estoy poniendo manos sobre él, pero sí estoy haciendo uso del arma. Entonces, a partir de allí, se vuelve a generar esta problemática. Bueno, ¿qué criterios existen en la doctrina para intentar resolver esta cuestión? Fontán Balestra, por ejemplo, se refiere al uso de una fuerza mayor a la ordinaria. Fontán Balestra defiende lo que se denomina el criterio de la intensidad. Sin embargo, no nos brinda un parámetro concreto Fontán Balestra para distinguir la fuerza o la violencia ordinaria de una violencia extraordinaria. Él simplemente nos dice cuando se emplee una fuerza, una violencia mayor a la ordinaria, entonces ahí se da el agravante poner manos en la autoridad. Ahora bien, no tenemos ningún parámetro objetivo para determinar cuándo una fuerza es superior a la ordinaria. Por otra parte, Creus entiende que se trata de un contacto físico directo, sin mediación instrumental, aunque ya vimos que en este caso podría ocurrir que exista la agravante por el uso de armas. En definitiva, comparto el criterio de Dona. Dona sostiene con buen criterio que esta es una agravante inaplicable porque se lesiona el principio de non bis in idem o de prohibición de doble desvaloración. Se estaría valorando negativamente dos veces el mismo hecho, ya que poner manos sobre la autoridad ya implicaría hacer uso de violencia o fuerza en los términos de la figura básica, lo que convertiría a esta agravante en un agravante inaplicable. Además, tampoco se entiende muy bien por qué el hecho de poner manos sobre el funcionario público, que haya un contacto corporal directo, no se entiende por qué es un agravante, por qué merecería un agravante cuando existe ese contacto físico directo. Pareciera más bien que quedan resabios del antiguo delito de desacato, por considerar la investidura o la presencia del funcionario, el cuerpo del funcionario como algo digno de reverencia. Pareciera que es así, pero bueno, me parece que es un agravante que no se puede aplicar porque estaría lesionando el principio de non bis in idem. No se puede valorar dos veces en forma negativa el mismo hecho. En el artículo 239 del Código Penal vamos a encontrar los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. Están los dos en el mismo artículo, pero no son el mismo delito. El artículo dice, artículo 239, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal. Bien, la estructura típica del delito de resistencia a la autoridad es muy similar a la del atentado, solamente que aquí no existe el elemento subjetivo especial, puesto que acá no se le está exigiendo al funcionario público la ejecución o la omisión de un acto funcional, porque acá el acto funcional ya comenzó a ejecutarse. En el atentado a la autoridad no hay todavía comienzo de ejecución de ninguna orden, todavía no se comenzó a ejecutar un acto funcional. En cambio, en la resistencia a la autoridad eso sí ocurre. Para que exista resistencia a la autoridad, vimos que la distinción es temporal. En la resistencia ya se ha dado comienzo de ejecución a una orden, pero la estructura típica es prácticamente la misma porque el verbo típico resistir implica un obrar activo usando intimidación o fuerza. Acá el bien jurídico protegido o afectado es la libre actuación del funcionario público que ya ha dado comienzo de ejecución a la orden. Estas figuras penales tienden a proteger la legal actuación de los funcionarios públicos. Acá el funcionario público ya está actuando, ya dio comienzo de ejecución a una orden y el legislador penal ha querido darle o brindarle protección a esa actuación legal. Bien, tienen la misma pena, si bien tienen la misma ubicación, están en el mismo artículo, no son la misma figura penal. Entonces, tenemos que aprender a distinguir ahora la resistencia de la desobediencia. ¿Por qué? Porque también en la resistencia y la desobediencia existe una orden. Acá no usamos el criterio temporal. ¿Por qué? Porque tanto para resistir como para desobedecer necesitamos la existencia de una orden
que ya haya sido manifestada y que ya exista un destinatario de la orden. Entre atentado y resistencia a la autoridad, la diferencia es temporal. Entre resistencia y desobediencia va a existir una distinción diferente. Y esa distinción va a estar dada por los medios comisivos. En la resistencia, los medios comisivos son los mismos que en el atentado a la autoridad, como podemos ver en el cuadro de tipicidad objetiva y subjetiva. Los medios comisivos son los mismos, son análogos. La violencia o la intimidación son los mismos. En la desobediencia no existen estos medios comisivos. En la desobediencia a la autoridad, también ubicada en el artículo 239, simplemente el verbo típico es desobedecer, por lo cual un sector de la doctrina entiende que esta figura tiene una estructura más bien omisiva porque se basa en el no acatamiento de una orden. Sin embargo, en la desobediencia, el autor solamente se limita a no acatar la orden. No usa ni violencia ni intimidación. Esa es la diferencia entre resistencia y desobediencia. En ambos casos, el autor no acata la orden, pero en la resistencia se vale de la violencia o la amenaza. En la desobediencia, el autor no acata la orden, pero no utiliza ningún medio comisivo, simplemente no hace lo que se le ha mandado, no ejerce ninguna forma de violencia ni física ni moral sobre el funcionario público. Por otra parte, en la desobediencia a la autoridad se va a exigir una cualidad específica en el autor, hay una condición especial de la autoría, cuál es ser el destinatario de la orden. Para ser autor de la desobediencia, solamente se va a requerir ser destinatario de la orden. No cualquier persona puede desobedecer a la autoridad, tiene que ser el destinatario de la orden. Esa es otra diferencia que existe con la resistencia a la autoridad. Autor de atentado y resistencia puede ser cualquier persona, pero autor de desobediencia solamente puede serlo aquel que haya sido individualizado como el destinatario de la orden en cuestión. Esa va a ser la diferencia entre resistencia a la autoridad y desobediencia a la autoridad. Bien, la acción típica en el delito de resistencia es resistir, impedir o trabar el legítimo ejercicio de la función pública. Existe en este sentido una oposición violenta del sujeto activo a la orden del funcionario público. La resistencia es siempre violenta, como vimos, los medios comisivos denotan la existencia de violencia, que puede ser física con el empleo de la fuerza o moral con el empleo de intimidación. Es un presupuesto del tipo penal, tanto de la resistencia como de la desobediencia, la existencia de una orden. Es menester la existencia de una orden que está definida como la afirmación de voluntad de la autoridad que inviste el funcionario, es decir, la expresión del órgano. La orden es un mandato verbal o escrito que es impartido en forma directa para que el destinatario haga o deje de hacer tal o cual acción. En eso consiste una orden del funcionario. Ahora, a nivel subjetivo solamente se va a exigir el dolo, no es una figura que tenga una exigencia adicional, porque acá simplemente se busca impedir que el funcionario público ejecute esa orden, pero no se busca nada más, a diferencia del atentado, donde se quiere reemplazar la voluntad del funcionario por la propia. Acá la libertad de autodeterminación no se afecta porque el funcionario ya dio la orden, ya comenzó a ejecutarla, pero lo que se va a afectar en todo caso es su libre actuación. Acá ya no es simplemente su libertad de autodeterminación lo que se lesiona. ¿Qué sucede ahora, se pregunta la doctrina, si el autor se resiste frente a una orden que es ilegítima? Ahora el funcionario público emitió una orden, pero esa orden es ilegítima por ser abusiva, por ejemplo, porque el funcionario público se está extralimitando en sus funciones, o bien porque directamente carece totalmente de competencia para dictar esa orden. Bueno, la doctrina mayoritaria entiende que lo que se tutela, el bien jurídico tutelado acá, es la actuación legítima del funcionario público.
Los actos ilegítimos no están tutelados por el artículo 239, por eso, si se resiste una persona frente a un acto ilegítimo, esa conducta es atípica. Es atípica porque no se puede afectar, no hay un bien jurídico que afectar en estos casos, dado que el autor no está obligado a acatar una orden que sea ilegítima. Entonces, resistirse frente a una orden ilegítima, esa conducta es atípica del artículo 239 porque no están protegidos los actos ilegítimos. Lo que se protege acá o lo que se afecta en estos casos son los actos legítimos, el accionar legítimo del funcionario público. Ahora, ¿qué sucedería si en esa resistencia el autor le causa lesiones graves al funcionario? Las lesiones leves estarían comprendidas dentro de la figura básica porque existiría una relación de concurso aparente. Si yo empleo violencia contra una persona, si el tipo penal me exige el empleo de violencia contra una persona y le causa una lesión leve, por supuesto que esas lesiones leves van a estar ya incluidas, van a estar consumidas dentro del delito de resistencia a la autoridad. Lo mismo respecto del atentado, si es que hubiera lesiones leves, claro que esas lesiones estarían ya contenidas dentro del delito funcional que atenta al funcionario público, porque existe esa relación de consunción. Ahora, ¿qué ocurre si en la resistencia a la autoridad el autor le causa lesiones graves al funcionario? Sin embargo, como se trataba de una orden ilegítima, como el funcionario le dio una orden ilegítima al particular, el particular se resiste, ya vimos que esa conducta es atípica. Resistirse frente a una orden ilegítima es atípica. Pero ¿qué pasa si se le causan lesiones graves al funcionario público en esa resistencia, entre comillas, por ser atípica? Bueno, esas lesiones graves pueden estar justificadas por el derecho de resistencia. Tenemos el derecho de resistencia como una causa de justificación también. Entonces, eventualmente, la resistencia va a ser atípica, las lesiones graves van a ser típicas porque no están comprendidas dentro de la figura básica de resistencia a la autoridad, pero van a estar justificadas, en todo caso, por el derecho de resistencia. Siempre que se produzcan, por supuesto, esas lesiones graves, podría suceder que en el hecho de resistir, en el acto de resistir, no se produzca ninguna lesión grave, entonces la conducta va a ser atípica, pero si se produjera una lesión grave, habría que pensar en todo caso en la posibilidad de una causa de justificación. También hay que pensar en la posibilidad de un exceso en las causas de justificación, porque las lesiones graves presentan una particularidad en cuanto a su gravedad bastante peculiar, no es cualquier clase de lesión, entonces podría eventualmente existir algún exceso en la causa de justificación si es que el particular se resiste violentamente ante una orden ilegítima y esa violencia es de tal magnitud que termina causando lesiones graves. Bueno, según las circunstancias del caso, puede existir un exceso como no, puede ser que la conducta esté justificada, para ello hay que analizar las circunstancias de los casos. En la desobediencia a la autoridad, el verbo típico es desobedecer, una desobediencia pasiva. De hecho, la doctrina entiende que la denomina en algunas oportunidades a la desobediencia como la resistencia pasiva. La resistencia sería un supuesto activo porque hay uso de violencia, la desobediencia sería un supuesto de resistencia pero pasiva. El autor acá es calificado porque no puede ser autor cualquier persona, tiene que ser el destinatario de la orden. Y los demás elementos son los mismos que los de la resistencia. El sujeto pasivo a nivel subjetivo es un delito doloso que no exige ningún elemento adicional. Desobedecer quiere decir negarse a cumplir una orden legítima del funcionario público. Acá ya estamos ante una orden, ante el comienzo de ejecución de una orden, y va a implicar el no acatamiento de una orden legítimamente emitida por el funcionario público. Ya vimos que las órdenes ilegítimas no están protegidas por el derecho penal, y la desobediencia es una forma de resistencia pasiva. El autor no hace uso de la fuerza o la intimidación, sino que se limita a no acatar la orden.
Es un error considerarla en todos los casos una omisión. Algunos autores entienden que se trata de un tipo más bien omisivo, sin embargo esto no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una orden de no hacer. Puede que el funcionario público le imparta a el particular una orden para que no haga una cosa determinada, y una orden de no hacer se desobedece haciendo. Cuando se impone un no hacer, una omisión, desobedecerla implica una acción. El incumplimiento es reprochable al concreto destinatario de la orden, por ello, para ser autor, se requiere esa condición especial de autoría, debe ser el destinatario de la orden, el autor, y se consuma este delito con el vencimiento del plazo para ejecutar lo ordenado. Una vez que vence el plazo para llevar a cabo lo que le ha sido ordenado al particular, a partir de allí existe una excepción a los casos de desobediencia a la autoridad, y está dada por la desobediencia a la orden de la propia detención. Ahora, un policía, un funcionario policial, por ejemplo, le solicita a una persona que se detenga, lo van a detener, lo van a aprehender por la presunta comisión de un delito, por ejemplo, y este sujeto escapa. Se larga a correr, por ejemplo, ¿sí? Comienza a escapar de los funcionarios policiales. No es un atentado porque ya hay comienzo de ejecución de una orden al haberse identificado al destinatario. No es resistencia porque no se está usando ni violencia ni intimidación contra los policías. Solamente eso puede ser desobediencia a la autoridad porque hay una orden, el sujeto es el destinatario y no se utilizan medios omisivos ni fuerza ni intimidación. Ahora, esa conducta, eh, perdón, esa conducta, esta desobediencia va a ser la excepción. Este supuesto en particular, donde el sujeto desobedece la orden de su propia detención, no va a ser punible. El sujeto que desobedece la orden de la propia detención, ese caso no está comprendido, no está contemplado dentro del artículo 239. ¿Por qué no está contemplado dentro del artículo 239? Porque se va a buscar una coherencia sistemática con el Código Penal respecto del artículo 280 del Código. En el artículo 280 del Código Penal vamos a encontrarnos con los últimos delitos contra la administración pública, vamos a encontrarnos con el delito de evasión. El delito de evasión de pena, dice en el artículo 280, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que, hallándose legalmente detenido, se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. Ese es el tipo penal de evasión de una pena o evasión de una privación de la libertad que ha sido legalmente impuesta. Bueno, digamos que la interpretación que hace la doctrina y la jurisprudencia es la siguiente. Si el sujeto se fuga, si el sujeto se da a la fuga sin violencia y sin fuerza, eso quiere decir que la fuga es impune. Si el sujeto se fuga de la cárcel porque un policía se olvidó abierta las rejas, la puerta de la celda, por algún motivo se olvidó de encerrarlo con llave, esa conducta es atípica porque no se utilizó ni violencia en las personas ni fuerza en las cosas. Solamente es típica la fuga si es que el preso, el sujeto privado de su libertad, limó los barrotes, hizo un pozo, lesionó a un policía para escapar. En ese caso, sí es típica la fuga del artículo 280, el delito de evasión de la pena. Ahora, si el sujeto se fuga sin utilizar violencia ni fuerza, esa conducta es atípica. Entonces, también debería ser atípica la conducta de quien, sin usar fuerza ni violencia, desobedece una orden de detención. De lo contrario, estaríamos de alguna manera violando la sistemática del código. Si no es punible la fuga de un sujeto que fue condenado, que ha sido condenado, no es punible la fuga si es que no usó ni fuerza ni violencia. ¿Por qué va a ser punible el sujeto, la conducta del sujeto que ha sido detenido
y que no ha usado ni violencia ni amenaza. Entonces, se busca lograr una coherencia con el artículo 280 del Código, que no castiga a quien ha sido apresado y se evade sin fuerza ni violencia. Es impune quien se limita a escapar ante la orden de detención que se le imparte. Es impune la conducta de quien simplemente escapa, simplemente desobedece. No es igual para la resistencia. Si es que se le da la orden al sujeto de que se detenga y utiliza fuerza o intimidación, esa conducta sí es típica del delito de resistencia. Por supuesto que supone la actuación funcionarial legítima, es decir, que tiene que ser una orden dentro de la competencia funcional del funcionario público. Ahora, algunas precisiones respecto del delito de desobediencia. Un sector de la doctrina sostiene que no se da el delito de desobediencia en aquellos casos en que el incumplimiento tenga previsto una sanción específica en otro marco legal. Es decir, no se configura el tipo si el incumplimiento de la orden tiene previsto una sanción especial, por ejemplo, en el ámbito contravencional. Y tampoco hay desobediencia a una orden referida a intereses personales de las partes, que solamente tengan consecuencias dentro del ámbito del derecho civil, porque en este sentido son de aplicación las sanciones civiles. Por supuesto, recordemos, la orden debe estar dirigida a una persona determinada. Pero no hay desobediencia a la autoridad cuando esa desobediencia tiene prevista dentro de otro marco legal, tiene prevista ya una sanción especial. Eso ocurre, por ejemplo, en el ámbito contravencional. O en el ámbito de la ejecución de las sentencias, por ejemplo, también existen otra clase de sanciones para el incumplimiento. Así que esos casos de estricto orden civil, de estricto cumplimiento dentro del ámbito del derecho civil, no configurarían delito de resistencia. En el artículo 240 del Código Penal vamos a encontrar una equiparación. Nos dice el artículo 240, para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito. Ya vimos que los códigos procesales penales siempre tipifican o tienen prevista una causa de justificación especial para los casos en los cuales un particular aprehenda a otro que ha sido sorprendido en flagrancia delictiva. Por ejemplo, en el momento de cometer un delito, inmediatamente después, o cuando tenga signos vehementes de haber cometido un delito. En esos casos, el ordenamiento procesal penal autoriza a un particular a llevar a cabo la aprehensión. Ahora, esa autorización, por supuesto que es excepcional, porque la regla es que los particulares no pueden privar de su libertad a otro particular, sino que esa es una competencia siempre funcional, siempre tiene que hacerlo un funcionario público. Sin embargo, excepcionalmente se autoriza a los particulares a practicar esa aprehensión. Quien obre amparado por esta causa de justificación especial va a revestir la condición de funcionario público de facto. Entonces, cuando hablamos de funcionario público, en los artículos anteriores, también incluimos al sujeto que está obrando dentro de la causa de justificación aprehensión privada. El sujeto, el particular, que está tratando de aprehender o que ha aprehendido a un delincuente en flagrante delito, ese sujeto lo vamos a considerar funcionario público de hecho o de facto. Por ejemplo, configurará resistencia a la autoridad la conducta del ladrón que utiliza violencia contra el particular que intentaba aprehenderlo. Un particular ve cómo un ladrón había arrebatado una cartera, ese particular trata de aprehender al ladrón y el ladrón ejerce violencia sobre ese particular. Bueno, en ese caso habrá una resistencia a la autoridad porque ya se ha comenzado la ejecución, se ha comenzado ya la aprehensión. Bien. En conclusión, vamos a ver las diferencias entre el atentado, la resistencia y la desobediencia. Veamos el siguiente cuadro. Vamos a ver que la diferencia entre atentado
y resistencia y desobediencia es una diferencia temporal. En el atentado no existe una orden en ejecución. Esa orden sí ha sido comenzada a ejecutar en la resistencia y la desobediencia. En la resistencia y la desobediencia ya tenemos el comienzo de ejecución de una orden. Eso no lo tenemos en el atentado, donde todavía no se ha comenzado a ejecutar ninguna orden. Entre atentado, resistencia y desobediencia, la diferencia está dada por los medios comisivos. En el atentado y la resistencia se utilizan la fuerza o la intimidación, y la desobediencia es una resistencia pasiva, no hay medios comisivos. El autor no se vale ni de la fuerza ni la intimidación. Este va a ser el cuadro donde vamos a distinguir estas tres figuras en particular, puesto que, como vimos, tienen presupuestos distintos y es importante su distinción en la práctica. En el artículo 241 del Código Penal vamos a encontrarnos con los atentados leves. El primero de los incisos dice: será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones. El inciso primero de este artículo, el primero de los atentados leves, tipifica el delito de perturbación del ejercicio de funciones públicas. Ese es el primero de los incisos, es el primero de los atentados leves, la perturbación del ejercicio de funciones públicas. Acá la conducta típica es perturbar. Perturbar quiere decir trastornar, entorpecer, obstaculizar el normal funcionamiento del acto, producir molestias que alteren la quietud y el correcto desenvolvimiento de los actos funcionales. Esa es la forma en la que se afecta la administración pública concretamente aquí. En este caso vamos a ver que hay dos supuestos. En el primero, cuando se desarrollan las sesiones en los recintos habilitados al efecto. Aunque no diga consejos municipales, está en una cláusula amplia al final, porque dice donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones. No se refiere expresamente a los consejos municipales, pero a partir de allí se puede ampliar. Bien, en estos casos, en estos delitos de atentados leves, lo vamos a vincular con el ejercicio de la protesta social. Por ejemplo, que se perturbe el orden de las sesiones, pero en el marco de una manifestación en contra del gobierno o una oposición hacia el dictado de una ley. Bueno, en esos casos la conducta va a ser típica, pero podrá estar eventualmente justificada por el derecho el ejercicio de un derecho, que es el derecho a la protesta social. Los miembros integrantes de la Cámara están sometidos en principio al régimen disciplinario, reglamentaciones internas del cuerpo, para evitar incurrir en abusos políticos, y también los jueces cuentan con poder disciplinario. Esto tiene que ver con la autoría, porque ¿qué sucedería si ahora uno de los miembros del cuerpo legislativo es quien perturba el orden de las sesiones? Bueno, en ese sentido, los miembros de las cámaras, dijimos, están sometidos en principio al régimen disciplinario. Entonces ellos no podrían ser autores de este delito, los propios miembros de las cámaras no podrían ser autores de este delito, porque para ellos ya existe el régimen disciplinario. También existe ese régimen respecto de los jueces, para evitar incurrir en abusos políticos, porque muchas veces en el ámbito de un debate parlamentario puede suceder que los ánimos estén de alguna manera exacerbados. Entonces se entiende que no pueden ser autores los miembros de las cámaras, porque ellos ya están sometidos al poder disciplinario, y este delito solamente aparecería para los terceros que perturben el orden de esas sesiones. El segundo supuesto nos dice donde quiera que una autoridad esté ejerciendo funciones. Se excluye el uso de la fuerza en este delito. Si es que se utilizare la fuerza, ya estaremos en el ámbito del delito de resistencia a la autoridad. En el inciso segundo del artículo 241 está tipificado el delito de impedimento o estorbo de un acto funcional. Dice el inciso segundo: el que, sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones.
en este delito una relación de subsidiariedad expresa con el delito de atentado a la autoridad, ya que el propio texto sostiene que son casos residuales del artículo 237, la conducta típica es imposibilitar, y estorbar quiere decir molestar, perturbar o finalmente obstaculizar. Son dos los verbos típicos, impedir y estorbar. Por ejemplo, evitar el secuestro de un automóvil mediante ardid. En este caso no hablamos de atentado a la autoridad, porque el atentado tiene dos medios comisivos nada más, que son la fuerza y la intimidación. El uso del ardid o el engaño no es típico del atentado, pero sí puede ser típico de esta figura porque se está impidiendo o estorbando un acto funcional. Una persona evita que se secuestre un automóvil induciendo a error al funcionario público, o bien se induce a error al funcionario público respecto del lugar donde se debe llevar a cabo un acto funcional. El funcionario público tiene que allanar un domicilio y un sujeto lo induce a error, le dice es en tal lugar y en realidad es en otro. Entonces, por medio de esa conducta se está impidiendo que se lleve a cabo el allanamiento. Pero en esa conducta no se utiliza ni fuerza ni intimidación, por ende no pueden ser atentados, tampoco puede ser resistencia, así que únicamente podría darse el impedimento o estorbo de un acto funcional. En el inciso primero, se perturba el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos, y en el inciso segundo se impide la realización de un acto funcional siempre y cuando no estén presentes los presupuestos del atentado a la autoridad. En el artículo 242 vamos a encontrar el delito de violación de fueros. Sabemos que existen excepciones constitucionales al postulado de validez general del derecho penal con relación a las personas. El derecho penal rige para todas las personas en forma igual, porque el principio de igualdad ante la ley así lo manda, pero existen ciertas excepciones, ciertos privilegios constitucionales que no están asentados en la calidad personal del autor, sino en la función que desempeñan. La Constitución Nacional concede a ciertos funcionarios, en razón de la función que desempeñan, algunos privilegios, ciertos casos de inmunidad y un supuesto de indemnidad. La inmunidad de la que gozan algunos funcionarios públicos consiste en la necesidad de un antejuicio como un procedimiento político previo para poder someterlo a la jurisdicción ordinaria. Es decir, hay ciertos funcionarios públicos que para ser juzgados por la justicia ordinaria tiene que ser retirado el fuero, ¿sí? Deben ser desaforados previamente, y esa es una instancia política de destitución. Una instancia previa de destitución política es lo que se requiere en los casos de inmunidad, la denominada inmunidad de arresto. Ese juicio previo puede consistir en un juicio político, en un juicio de desafuero, en un jurado de enjuiciamiento de magistrados, según de qué funcionario público se trate. Entonces, si el sujeto fuere de alguna manera investigado por la comisión de un delito, no puede ser sometido a la jurisdicción ordinaria, a la justicia ordinaria, si previamente no se le han retirado los fueros. También existe un supuesto de indemnidad que consiste en la lisa y llana inaplicabilidad de la ley penal. Es decir, hay casos en los cuales la ley penal no le va a ser aplicable al funcionario en ningún caso. Eso ocurre en la denominada indemnidad de opinión, que la encontramos en el artículo 68 de la Constitución Nacional, porque el funcionario no puede ser molestado por las opiniones que haya vertido en el ejercicio de sus funciones. Determinados funcionarios, determinados legisladores no pueden ser molestados por sus opiniones, y en esos casos nunca se le va a aplicar la ley penal. La diferencia entre inmunidad e indemnidad está dada porque en la inmunidad simplemente previamente se va a requerir un juicio previo, una destitución política, y una vez que se lo destituye, una vez que se retiran los fueros, se lo puede juzgar por la justicia ordinaria. La indemnidad, no, en el caso de indemnidad nunca se lo va a poder juzgar por esas opiniones, según el artículo 68. La inmunidad solamente implica la necesidad de un juicio previo, de un antejuicio, como se denomina, y la indemnidad consiste en la falta de responsabilidad penal. El tipo objetivo del artículo 242 está compuesto por dos acciones típicas que son arrestar
y formar causa, el texto del artículo 242 dice: será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 10.000 e inhabilitación especial de 1 a 5 años el funcionario público que en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos, nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardara la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas. Es decir, que las conductas típicas, que son arrestar y formar causa, ¿sí? Además deben llevarse a cabo sin observar la forma prescripta en las constituciones o leyes nacionales o provinciales de una convención constituyente o de un colegio electoral. Arrestar quiere decir privar de la libertad, detener a una persona aun cuando no medie encierro. El arresto puede hacerse sin que necesariamente exista un encierro. Por otra parte, formar causa implica la instrucción de un proceso en contra de la persona protegida o aforada, y ello tiene como consecuencia someter a un proceso penal al funcionario. Eso quiere decir formar causa, someter a un proceso penal al funcionario, y el fin del proceso penal es establecer la responsabilidad penal del imputado y eventualmente imponerle una sanción penal. Comprende la realización de determinados actos procesales, como tomar declaración de imputado, allanar el domicilio del funcionario. Sí puede recopilarse información sumaria que tiende a posibilitar el trámite propio del desafuero, es decir, cuando se pretende desaforar a un funcionario, por supuesto que se recopila información sumaria, que es lo que con posterioridad se va a utilizar como base para el juicio de desafuero. Entonces, sí puede recopilarse información sumaria, pero no se puede allanar el domicilio y tampoco no se puede tomar la declaración de imputado si previamente no ha sido desaforado el funcionario. Este es un delito especial porque solamente puede ser cometido por los funcionarios de fuerzas de seguridad, que pueden proceder al arresto de las personas, y también los jueces y fiscales con facultades de instrucción. Por último, en este capítulo vamos a encontrar el delito de violación de deberes procesales en el artículo 243, que dice: será reprimido con prisión de 15 días a un mes el que, siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva. En el caso del perito o intérprete se impondrá además al reo inhabilitación especial de 1 mes a 1 año. Las acciones típicas acá son abstenerse de comparecer o abstenerse de declarar. El bien jurídico protegido aquí es el normal funcionamiento de la administración pública, pero específicamente la afectación recae sobre la administración de justicia, porque se la retarda o se la entorpece, porque se priva al juez de elementos de convicción para dar sustento a sus decisiones. El tipo objetivo, entonces, está compuesto por las acciones típicas de abstenerse de comparecer o de declarar. La falta de comparecencia implica la negativa a cooperar. El sujeto se niega a cooperar como testigo, perito o intérprete, habiendo sido citado legalmente, y el supuesto de abstenerse de declarar, en ese caso el autor comparece, pero se niega a declarar. Allí el sujeto comparece, pero no declara. El sujeto comparece, pero no entra a la sala de audiencia. También es importante aclarar que no puede invocarse el secreto profesional para no comparecer o para no declarar, sino que el mismo debe ser alegado durante la declaración. Si al sujeto lo amparase el secreto profesional, él no puede decir eso para no comparecer o para no declarar. En todo caso, tiene que alegar que existe sobre ese caso el secreto profesional, que rige en ese caso el secreto profesional. Tiene que decirlo durante la declaración, no lo exime de la carga de comparecer y de declarar. Autores de este delito: es un delito de mano propia y es un delito especial propio, porque solamente puede ser cometido por los testigos, peritos o intérpretes. El testigo es cualquier persona citada como tal que puede tener conocimiento sobre un hecho que ya ocurrió, un hecho que captó a través de sus sentidos y que puede servir para el esclarecimiento de una situación o una causa penal. Los peritos son personas con conocimientos especiales sobre determinado arte o ciencia, y en virtud de ello son requeridos para asesorar al tribunal. Y los intérpretes son aquellas personas que dominan un idioma extranjero
y de alguna forma ayudan a la comprensión de una determinada lengua. El testigo tiene la obligación de comparecer ante un tribunal, se le toma juramento y tiene el deber de decir la verdad. Ahora, si el sujeto miente, si el testigo declara y en esa declaración miente, entonces no es de aplicación este delito, sino que se aplica el artículo 275 del Código, que tipifica el delito de falso testimonio. O sea que en este tipo penal no se comprende la conducta del sujeto que actúa como testigo y miente. No, el que actúa como testigo y miente comete falso testimonio, del artículo 275. Acá el sujeto no comparece, y si comparece no declara. Esa es la violación de deberes procesales. Tampoco consiste en la mera reticencia. Por ejemplo, no contestar para perjudicar a alguna de las partes. Eso también es falso testimonio. Si el sujeto, si el testigo, en su declaración calla una verdad para, de esa manera, perjudicar a una de las partes, engañando al juez sobre un determinado punto, eso también es falso testimonio. También la conducta típica, callar una verdad, integra la tipicidad del artículo 275. Y si el intérprete tuviera que emitir un informe escrito, ahí hay que establecerle un plazo y a partir de su incumplimiento y la intimación se va a cometer el delito. Esas son algunas aclaraciones, porque el intérprete a veces tiene que hacerlo por escrito, otras veces lo puede hacer en forma verbal. Si es que lo hace en forma oral, no va a haber problemas para el momento de la consumación. A partir del momento en que se requiera la interpretación oral, va a estar consumado el delito, pero si se le requiere un informe escrito, entonces recién a partir del vencimiento del plazo y la intimación al cumplimiento, a partir de allí recién se va a cometer el delito, o a partir de ahí recién se va a consumar el delito.